Minna Okaeri Nasai, bienvenidos de nuevo al curso online de la Academia de Razi nivel 5. ¿Quién me iba a decir a mí que íbamos a llegar a tal nivel? Que os iba a decir a vosotros que estaríais aquí en el nivel 5. Leveru Go. Con lo que vamos a continuar con lo que vimos en el nivel 4. Ya sabéis que en el nivel 4 vimos ya la mitad de lo que era el N3. Estamos estudiando oficialmente todo lo que nos entra en el N3, en el Noken Nihongo no Ryokusuke no Sankyu. Continuamos por donde lo dejamos. Nos falta la mitad de la gramática, o sea, muchas formas gramaticales que ver. Nos faltan 24 por lo menos. Nos faltan muchos kanjis, otros 100 kanjis que ver para tener la lista completa de los 200 oficiales de nivel 8 de Kanken. Y también vamos a escuchar en este nivel, vamos a hacer muchos audios. Voy a intentar poner un audio por nivel para ir preparando mucho más el oído. De momento vamos a usar oficiales de N3, no sé si para los últimos a lo mejor nos atrevemos y empezamos a probar con algún anime o alguna película o algo en japonés, ya veremos. Y como novedad para este curso, como ya sabéis en todos los niveles, los primeros 5 minutillos los dedicamos a algo especial. Esta vez he estado pensando y he decidido que vamos a hacer una especie de pequeño repaso aprendizaje de los verbos Jidoushi y Tadoushi, los que aprendimos en el nivel anterior. En la primera lección del nivel anterior aprendimos la existencia de algo que hubiésemos deseado que no existiesen jamás. Los verbos Jidoushi y Tadoushi. Jidoushi intransitivos, Tadoushi transitivos. O sea, las acciones que se hacen por sí mismas son los verbos Jidoushi, mientras que las acciones que hacemos nosotros, o sea que necesitamos un complemento directo sobre lo que hacer esa acción, esos son los Tadoushi. Es muy importante que recordemos bien eso, la existencia de Jidoushi y Tadoushi. En este nivel 5, siempre los primeros minutitos, vamos a aprender un par de verbos, su forma Jidoushi y Tadoushi. Normalmente serán verbos a lo mejor nuevos que no conocíamos, algunos a lo mejor son verbos que ya conocíamos. Esto nos va a ayudar a mejorar, a aumentar más aún nuestro vocabulario en tema de verbos, que los verbos siempre es lo más importante en un idioma, y sobre todo repasar un poco eso, el infierno de los Jidoushi y Tadoushi, que os aseguro que aunque a lo mejor ahora penséis que se os da bien, me extrañaría que alguno lo estuviese pensando, porque ni yo, después de años estudiando japonés, se me dan bien los Jidoushi y Tadoushi. Aunque penséis que se os puede dar bien, os aseguro que es un infierno en el que los extranjeros siempre nos equivocamos. Porque mientras estás en una conversación que te salga correctamente el Jidoushi y el Tadoushi cuando se parecen tanto, como recordáis, por ejemplo, el de encender, tsukeru, es encender, y tsuku, tsukimasu, tsukemasu, es la pequeña diferencia. Tsukemasu es cuando lo enciendo yo, tsukimasu es cuando se enciende. Eso en una conversación os aseguro que no es tan fácil de decir, pensándolo unos segundos sí, en conversación no. O sea que vamos a practicar un poco los, como ya he dicho, Jidoushi y Tadoushi. El primer Jidoushi y Tadoushi que vamos a aprender hoy es el verbo, un verbo que no estoy seguro si conocéis, el verbo que es como caerse, como derrumbarse, derribarse, o derribar cuando hablamos de nosotros mismos. Su versión Jidoushi es taoreru, mientras que la versión Tadoushi es taosu. Taoreru, taosu. Taoreru es cuando algo se cae. Kiga taoreta. Kiga taoremasta. El árbol se ha caído. Doa ga taoremasta. La puerta se ha caído, se ha derrumbado. Tatemono ga taoremasta. El edificio se ha derrumbado, se ha caído. Mientras que taosu es la acción que hacemos nosotros. Watashi wa tekio taosu. Yo derribo al enemigo, yo derroto al enemigo. La palabra taosu se usa muchísimo en animes o en juegos, en videojuegos de acción. Porque la palabra taosu significa eso, derrotar a un enemigo. Literalmente es derribar. Pero cuando tú derribas a un enemigo le estás derrotando. Por eso se escucha mucho el omae o taosu. Como te voy a derribar, te voy a derrotar. ¿Vale? Taosu, taoru. ¿Vale? Taoru he dicho. Taoru significa toalla. Taoreru. Ese era el primero. El segundo va a ser... ya me acuerdo, se me había olvidado durante un segundo. El verbo... Este creo que ya lo habíamos visto cuando aprendimos los Jidoushi y Tadoushi, pero lo vamos a recordar. El de curar o reparar significa las dos cosas. Tenemos su versión Jidoushi, que es naoru. Naorimas. Naoru.
y su versión tadoshi, que es naosu. Naosu, naoshimas. ¿Vale? Naoru es cuando algo se cura. Cuando tú quieres decir me he curado. Watashi wa naotta. Naorimas, o sea que naotta en informal pasado. Naorimasta, naotta, ya me he curado de lo que sea. O ya he arreglado... No, ya se ha arreglado la televisión. Por ejemplo, ayer estaba rota, pero hoy la pongo... Onda, se ha arreglado. Naotta, terebika, naotta, naorimasta. No es lo mismo que decir naosta. Terebi o naosta, naoshimasta. Eso significa que yo la he arreglado. O sensei iba a decir, pero mejor decimos Isha, el médico. Isa wa kanya o naosta, o naosu. El doctor ha curado al paciente. Es el doctor quien lo ha curado. No es que el paciente se haya curado solo por arte de magia, no. Ha sido el doctor. ¿Vale? Eso ahí es naosu. Por eso, como veis, es tan pequeño la diferencia entre decir naoru y decir naosu que os aseguro que os va a liar más de una vez. Por eso vamos a usar este nivel 5 para ir aprendiendo muchos verbos y repasando cuando se usa un tadoshi y cuando un jidoshi, que ya veréis cómo os viene muy bien, sobre todo para la vida diaria, porque en japonés, porque se usan los verbos en conversación diaria. Yo recordad que siempre os enseño todo bajo mi punto de vista y mi punto de vivir, y yo vivo en Japón, hablo japonés todos los días y sé que me equivoco muchísimo con los tadoshi y jidoshi, y mi novia siempre me está corrigiendo, y yo mismo muchas veces cuando lo digo me callo en medio de decirlo y lo repito bien. Poco a poco esto ya es práctica, mucha práctica, pero yo sé que los jidoshi y tadoshi es algo que nos cuesta mucho. Por eso vamos a meternos caña con esto, ¿eh? Y dicho esto, podemos ya continuar con... Bueno, vamos a empezar en este nivel con las primeras formas gramaticales, que realmente estamos continuando del nivel anterior. Formas gramaticales de N3. Esta vez, como ya estamos en un nivel ya súper mega avanzado, no tanto, pero bueno, podemos decir que es súper mega avanzado para nosotros, vamos a cambiar un poco la forma de enseñaros esto, porque las formas gramaticales que nos van quedando empiezan a ser bastante ya más... complicadillas. No es que sean complicadillas, son un poquito más enrevesadas y más difíciles de explicar con palabras. Quiero decir que, por ejemplo, la primera que vamos a aprender hoy, voy a apartar un poco, por cierto, para ir poniendo las cosas aquí. La primera que vamos a aprender hoy es kiri. Es la forma gramatical, lo que sea kiri. Esto yo no os lo puedo explicar con palabras, la verdad. ¿Qué es kiri exactamente? No me sale, no sabría deciros kiri, porque kiri tiene varios significados. Kiri puede tener un poco significado de solo, de solamente, o de tan solo, como simplemente. Puede tener ese tipo de significados, pero es muy difícil de explicar así con palabras. Por ello, lo que vamos a hacer a partir de ahora va a ser más... Además, lo vamos a tomar un poco como un juego. Vamos a poner la forma gramatical y vamos a leer frases. Vamos a aprender a partir de frases. Vamos a leer frases y vamos a analizar esas frases, qué significan y por qué se usa el kiri, en este caso el kiri. Las demás formas gramaticales que iremos aprendiendo, pues igual vamos a aprender por qué se usa esto y así vamos a aprender su significado a partir de frases. No vamos a aprender simplemente que kiri significa solo, porque eso ya en nuestro nivel no nos dice mucho. Vamos a aprender que kiri es el que se usa en tal frase para expresar esto, o el que se usa en tal otra frase para expresar esto otro. Vale, pues si tenéis el kokoro no junbi, como si digo siempre, si tenéis el corazón preparado, estáis mentalizados, vamos a empezar con la primera frasecilla que tengo aquí. He reunido unas cuantas, las mejores que he pensado que nos pueden venir. Y la primera dice: Kodomo ga asa dekaketa kiri yoru no 8 ji ni natte mo kaette konai no de shinpai desu. Kodomo ga asa dekaketa kiri. Ahí tenemos lo importante. Kodomo ga asa dekaketa kiri, o sea que estamos diciendo que mi hijo, ha salido por la mañana. Y yoru no 8 ji ni natte mo, aunque ya han dado las 8 de la noche, kaette konae, todavía no ha vuelto. Por lo tanto, shinpai desu. Estoy preocupado. ¿Qué información nos añade el kiri aquí? Pues la verdad es que no mucha, porque podríamos haber dicho perfectamente la frase sin el kiri. Por mucho que lo estoy intentando pensar, no tengo respuesta para esta frase. Porque no tiene el kiri aquí, no le está dando...
es una forma hecha de una frase, para que lo entendáis. Se usa mucho para dejar como claro que eso, que como se fue desde esta mañana y todavía no ha vuelto, o empezó desde hace tantas horas y ahora... Vamos a leer alguna frase más que nos... para que veáis del mismo tipo. Pero realmente aquí este kiri no nos está añadiendo ninguna información que podamos entenderlo. Vamos a ver una frase que sí que tiene un significado, que es el que os estaba diciendo yo al principio. Tiene un poco significado de solo, solamente. Por ejemplo, la frase que dice Futari kiri de hanashi o shitai desu. Así de simple. Futari kiri. Aquí es muy interesante porque no se dice futari kiri, sino futari kiri, metiendo un tsu pequeño, como estáis viendo escrita en la frase. Futari kiri. Es de pronunciación, realmente sería futari kiri. Solo simplemente se añade el kiri siempre detrás de la palabra, pero aquí por pronunciación, cuando se dice una persona, hitori kiri, o dos, futari kiri, normalmente se pone el tsu pequeño. Y esta frase sí que es muy sencilla. Futari kiri de hanashi o shitai. Simplemente es lo típico que le dice el novio o la novia cuando quieren dejarlo, normalmente, y dicen quiero que hablemos a solas. Es como quiero que hablemos un momento a solas, o sea, solo nosotros dos. Futari kiri. Ese kiri aquí le está dando significado de solamente, solo nosotros dos, ni nadie más. Tari kiri. Y el kiri es el kiri de kirimas, el de cortar, realmente no lo es, pero puede que venga de ahí. El kiri, kirimas, estamos diciendo que futari kiri, diciendo eso es como cortamos siendo solo dos. Quiero decir que no más, no pueden ser tres, tienen que ser dos. En el dos se corta. Por eso tiene significado de solamente. Futari kiri. Intentando analizar esto con la frase anterior que hemos visto, podemos darle un poco significado de lo que quiere decir esta madre o este padre preocupado, es que el hijo ha salido por la mañana, simplemente solo ha salido por la mañana y todavía no ha vuelto. Es como dándole un poco énfasis a de que si lo único que ha hecho ha sido salir por la mañana, ¿por qué todavía no ha vuelto por la noche? Es un poco como darle exageración. Porque, por ejemplo, esta frase no se podría usar el kiri diciendo mi hijo ha salido hace una hora, y si queremos darle énfasis de si solo ha ido a por el pan y ha salido hace una hora, vale, pero si simplemente estamos diciendo se ha ido al colegio hace una hora y no ha vuelto, eso no tiene sentido porque el colegio dura más de una hora, entonces ahí no usaríamos el kiri. El kiri lo añadimos cuando queremos dar un poco de exageración de que ha pasado un largo tiempo o de que algo ya debería de haber, en este caso ya debería de haber vuelto. Por eso aquí añadimos el kiri. No es algo que se pueda expresar con palabras en español, pero quieren dar ese significado, ¿vale? Podemos pensarlo así como solamente. Otra frase con significado de solo, pues una muy simple. Heya ni wa tsukue ga hitotsu aru kiri da. Hitotsu aru kiri. Tsukue, mesa. Hitotsu kiri. Simplemente una, solo una. Da, kiri da. Kirides. Es como no necesitamos decir ya porque ya hemos dicho el verbo aru. Aquí tiene significado una vez más de solamente. Hitotsu aru kiri. Hitotsu aru kirida. Es un poco enrevesadilla poner el hitotsu aru kiri, pero es una frase oficial. Tsuku ga hitotsu aru kiri. Con ese kiri le estamos dando significado un poco de, como ya estaba diciendo, un poco de exageración, un poco de que solamente hay una mesa en una habitación, que solo hay una mesa. No sé, a lo mejor quiere expresar que es poco, quiere expresar que está solitaria, y a mí siempre el kiri me ha sonado un poco significado a solitario, que el hitori kiri se oye bastante, ay, pobrecito, está solito en la vida. Hitori kiri o futari kiri, pues solo están dos, es en plan, sus padres murieron, un poco triste, pero sus padres murieron y kodomo a futari kiri ni narimasta, en plan, solo quedaron dos, quedaron ellos dos solos, ¿vale? Como tiene significado muy de un poco soledad. Vamos a ver otra frase más. Sensu ni ichido futta kiri de mou 1 kagetsu chikaku ame ga futte inai. Esta es un poco parecida a la que estábamos diciendo antes del niño, la madre preocupada. Sengetsu ni ichido, solo una vez, futta kiri, o sea, como simplemente, solamente habiendo llovido una vez, y kagetsu chikaku, y cerca de un mes, ame futte nai, todavía no ha vuelto a llover, como no ha llovido más desde esa vez, hace casi un mes ya. Aquí le estamos también dando, a lo mejor este es un ejemplo bueno porque nos mezcla un poco las dos. Aquí sí que le podemos dar en español nuestro significado de solamente. Solamente ha llovido una vez la semana pasada y ya se acerca un mes y todavía no ha vuelto a llover.
pero también a su vez es el significado de la madre preocupada por el hijo, porque la frase es prácticamente igual, está diciendo como una exageración de hace mucho tiempo que ha pasado algo y que no ha vuelto a pasar. Vamos a ver otra. Hon o karitakiri ichidomo yondei nai. ¿Qué os parece esta? Hon o... Esto ya es interesante porque después de haber visto unas frases ya os dais cuenta vosotros mismos que esta frase ya la estáis entendiendo sin que yo os la explique. Cuando hace un segundo no sabéis de la existencia del kiri y ya estáis analizando el kiri, ya empezáis a pensar qué significa el kiri, aunque no lo podamos pensar en castellano directamente. Hon o karita, o sea, he tomado prestado un libro, tomé prestado un libro, ichidomo yondei nai, pero no lo he leído ni una sola vez. Aquí tenemos otra vez el kiri, dando ese significado un poco exagerado de que algo que ha pasado, en este caso no tenemos tiempo, no tenemos un tiempo, pero tenemos algo, digamos, un poco extraño. Alquilé un libro, pero no lo he leído ni una vez. Eso es lo interesante de usar aquí el kiri. Karitakiri, como hon o karitakiri, llegué a solo, simplemente, aquí el simplemente vuelve a no tener sentido, pero pillé un libro, Ichidomo yondei nai, y no lo he leído ni una sola vez. Por suerte, este kiri no es uno de los que se usen mucho a lo largo de la vida. O sea que tampoco os preocupéis mucho de decir, pero qué rayada me estás metiendo en la cabeza, Razi, vaya nivel 5 que me espera. Vamos a aprender formas gramaticales bastante más útiles. Esta, aunque no sea especialmente útil, es oficial del N5 y aquí os la he explicado. Pasamos a la siguiente forma gramatical del día. La siguiente es bastante más interesante. La siguiente es la forma ittai. Ittai. Esta tampoco se puede explicar que digamos así con palabras. O sea que lo mejor va a ser que os la lea. Estoy haciendo las letras grandes porque es que no veo el ordenador desde aquí. Soy un maldito cegato. Y vamos a ver qué significa este ittai. Posiblemente lo habéis escuchado a los fans del anime, manga, videojuegos. Seguro que el ittai lo habéis escuchado más de una vez. A lo mejor no os habéis dado cuenta, pero ahora os daréis cuenta. La primera frase dice: Mo yuni ji sugi nano de kanoyo wa ittai doko ni ittan daro. Mo yuni ji sugi nano de... Ya han pasado de las 12 de la noche, suponemos. Yuniji sugi nanode, pasado las 12. Kanoyo wa, ella. Ittai, doko ni ittan daro. Ittai. Ittai. ¿Cómo traducimos este ittai? No tiene traducción al español, pero sería una especie de... Pero... ¿Dónde demonios? ¿Pero qué diablos? ¿Qué demonios? ¿Qué...? Pero bueno, es una especie de exageración. Es una palabra... exagerativa, ¿existe eso? Es una palabra que exagera un poco preocupación, el estado que sea. Se escucha muchísimo en animes, como estaba diciendo, en plan de ittai, omae wa dare desu ka, en plan, pero ittai, pero tú quién eres, pero tú quién demonios eres, quién diablos eres, un poco en ese sentido, ¿vale? Por eso aquí están expresando eso, kanoyo wa ittai, doko ni ittan daro, pero ¿dónde diablos se habrá metido? ¿Dónde diablos habrá ido esta chica? Vale, vamos a ver otra. Wa, watashi no heya ga kitanaku narimashita. Ittai, dare ka haittan desu ka? Ittai, dare ka haittan desu ka? Vale, dice, mi habitación está sucia. Kitanaku narimashita, mi habitación se ha desordenado, está sucia. Ittai, dare ka haittan desu ka? Pero ¿quién demonios ha entrado? Podemos traducir, pero ¿quién ha entrado a mi habitación? ¿Quién? Dare ka haittan desu ka. Si os fijáis, el ittai se suele usar, ya llevamos dos, terminado con ndes, porque el ndes es un exagerativo, el ittai también es un exagerativo, como estamos diciendo, por eso se ven mucho juntos. Ittai, lo que sea, ndesu ka. Normalmente, además, como veis, se usa mucho en plan pregunta de ¿pero quién demonios ha venido? ¿Quién demonios ha hecho? ¿Pero dónde demonios ha ido? Vamos a ver alguna más, a ver si es igual. Kanoyo wa kaeru toki ni sugoi naiteta. Ittai nani ga attan daro. Esto se usa mucho. Ittai nani ga attan daro. ¿Qué demonios habrá pasado? ¿Por qué está tan preocupado? Porque kanoyo wa kaeru toki, cuando ella ha vuelto, sugoi naiteta. Estaba increíblemente llorando, estaba llorando muchísimo. Sugoi naiteta. Cuando ella ha vuelto, estaba llorando mucho. Ittai nani ga attan daro. ¿Pero qué demonios habrá pasado? Ittai. ¿Vale? O sea que este ittai se usa mucho
poniéndolo siempre delante de la frase a la que vamos darle exageración. Es interesante porque normalmente los exagerativos japoneses se ponen siempre al final, como el ndes, como el monoda, que aprendimos también en el curso anterior. Tienen muchos exagerativos, pero que se añaden al final de la frase. Este es el primero que vemos que normalmente se pone al principio, ittai, bla bla bla, lo que sea, porque ya es tan exagerativo que desde el principio queremos ya expresar que estamos hablando de forma exagerada, de forma asustada, de forma ¿pero qué ha pasado? ¿Pero qué demonios es esto? ¡Bla! ¿Vale? Es la diferencia eso entre usar el ndes y demás, que el ndes, aunque queremos darle expresión de exageramiento, no tanto como para tener que ponerlo al principio de la frase, podemos decirlo al final, y vale, al final ya se entiende que estamos hablando exagerado. Pero el ittai es tan sumamente exagerado que queremos que desde el principio, cuando empezamos a hablar, ya se entienda que estamos diciendo algo de forma asustados, digamos, por eso, asustados, de sorpresa, de... Como habéis visto, se usa siempre en este tipo de ejemplos de ittai. ¿Nani ga attan desu? ¿Qué habrá pasado? Ittai, ¿doko ni ittan desu ka? ¿Pero dónde se habrá ido? Ittai, ¿dare desu ka? ¿Pero quién demonios eres? Se usa mucho en ese sentido. Como veis, el ittai se usa bastante más que el kiri, o sea que hemos aprendido una forma gramatical que bueno, una forma gramatical bastante útil. ¿Y qué os parece si pasamos al audio del que os he estado hablando? Vamos a aprender audio del bueno. ¿Preparados para la prueba de audio, el Choukai de este nivel? Este nivel ya va a ser un poquito más complicado. Bueno, no va a ser más complicado, va a seguir siendo de N3, solo que vamos a ya ir cambiando de diferentes tipos. Hasta ahora todos los que vimos en el nivel 4 eran del mismo tipo de preguntas, pero en el examen hay diferentes tipos. El que vimos de momento era simplemente te hacen una pregunta, tienes 4 respuestas normalmente bastante cortas y tenías que, bueno, escucharlo, entender cuál era la pregunta y contestar. Va a haber diferentes tipos. Por ejemplo, hay algunos en los que no hay respuesta posible, simplemente tienes que escucharlo tú, escribirte tus memos y demás, esas las vamos a ver un poco más adelante. Hoy vamos a probar una un poquito diferente, que se parece bastante. Esta consiste en... Las respuestas son un poco más largas. No os las he puesto todavía porque vamos a hacerlo como si fuese el examen de verdad. O sea que las voy a poner ya cuando vaya quedando poco. Porque consiste en... Escuchamos la pregunta, en ese momento ellos en el audio te dejan unos segundos, te dejan 10, 15, 20 segundos para que leáis las respuestas, os las quedéis en la cabeza y ya empieza la conversación. Y bueno, como ya desde el principio escucháis la pregunta, pues ya sabiendo la pregunta os imagináis cuál va a poder ser la respuesta y después de escuchar el texto pues lo analizáis, ¿vale? O sea que ahora sí voy dejando aquí las 4 posibles respuestas porque vamos a darle al play, escuchar sobre todo la pregunta, ya digo, vais a tener tiempo para leer las respuestas, perdón. Ahora, este es el tiempo para que leáis las respuestas posibles. Leerlas bien, analizarlo bien y vamos para allá. ¡Hala! Tanaka-kun, ¿okaimono? 夕飯を買いにね。お弁当？自分で作らないの？時間ないか。いや、そうじゃないんだ。じゃあ作ればいいのに。作るのは嫌いじゃないんだ。でも一人だと。材料が余っちゃう？それはいいんだけど、一生懸命作っても一人で食べるだけじゃなんか寂しくて。それもそうか。男の人はどうして自分で料理をしませんか? Y eso es todo. ¿Habéis entendido la pregunta? Sobre todo la primera con la que empezamos. どうして男の人はどうして自分で料理をしませんか? ¿Por qué no se hace su propia comida? ¿Por qué él no cocina? El otokonojito, el hombre. Han hecho la pregunta, nos han dejado aquí 20 segunditos para que leyeseis las 4 posibles respuestas, que son las que tenemos aquí. Y sogasikute jikan ga nai kara, porque está ocupado y no tiene tiempo. Ryori ga nigate da kara, porque es malo cocinando.
Sairio ga amatte shimau kara, porque sobran, porque los sairio, los ingredientes sobran. O issho ni taberu hito ga inai kara, porque no tiene con quién comer. ¿Habéis pillado cuál era la respuesta correcta? Era la número 4. La respuesta correcta es porque se siente solito y triste y no quiere comer solo. Eso es exactamente lo que ha dicho. Vamos a analizarlo un poco. Estoy abriendo el script con la conversación. ¿Ves? La chica dice, ¡Ara! Tanaka-kun, ¿okaimono? ¿Estás de compras? Yuhan o kai ni ne. Hablan de forma súper informal. Eso también viene bastante bien para ir pillando también esto. Yuhan o kai ni. Kai ni ikimasu sería realmente de forma formal. Kai ni. ¿Ne? Oh, sí, voy de compras. Compra de cena. Yuhan, la cena. Yuhan y kai ni, vengo a comprar la cena. Y ella dice, ¿obento? Ya sabéis lo que son los obentos, ¿no? Las cajitas de ya preparadas. Jibun de tsukuranai no. Jikan nai ka. Aquí está la primera de las posibles opciones. Que no lo cocinas tú, ¿qué pasa? ¿No tienes tiempo? Y él dice, iya soyanain da. No es eso. O sea que la primera, descartada. Entonces dice ella, ya, tsukurebai no ni. Tsukurebai, si lo cocinas estaría bien. No ni. Entonces, pues ¿por qué no cocinas? Estaría bien que lo hicieses. Pero él dice, tsukuru no wa kirai yanain da. Aquí está la segunda opción. Estaba diciendo nigate. No, él está diciendo que tampoco es que sea nigate, tampoco es que lo odia. Kirai yanai. Demo hitori dato. Pero estoy solo. Eso no nos quedan dos. Entonces ella dice la tercera. Sairio ga amachau. Digo que amachau viene de amao, que significa sobrar, como sobrar, que quedan sin cocinar. ¿Vale? Por eso está diciendo que es que sobran los alimentos, sobran los ingredientes. Y él dice, sore wa inda kedo. Eso está bien, como eso no me importa. Y shokenmei tsukutte mo, y shokenmei es la palabra de esforzarse, me esfuerzo en hacerlo, hitori de taberu dake ya nanka sabisikute. Y aquí está lo importante, pues está diciendo hitori de taberu dake, comerlo yo solo, nanka sabisi, triste, es un poco triste. Entonces ella dice, soremo souka, soremo, eso también, so, es verdad, como eso también es. Es cierto, eso también. Y ahí está. Ahí estaba la respuesta correcta, era la número 4. Porque, aunque no hubiésemos pillado muy bien el final, que a lo mejor la última frase es la más complicada, pero las 3 primeras ya las habíamos eliminado, que es lo importante. Había dicho desde el principio que no es que no tuviese tiempo, había dicho desde el principio que no es que lo odie, y ya había dicho que le daba igual que sobrasen ingredientes. Soreba inda quedó. O sea que la última era la correcta. Número 4. Y esta, de momento, vamos a tener un par de lecciones más, a lo mejor con este tipo de preguntas. Y pasaremos ya después a otras, como ya digo, sin respuestas posibles, en las que tendréis que tomar anotaciones, o en conversaciones así en plan como muy cortitas y muy rápidas, pero que tenéis que hacer varias seguidas. Ya veremos, va a ser interesante este audio. Nada más, podemos pasar a kanjis. ¿Preparados para esta nueva tanda de kanjis del nivel 5? Llevo puesta mi camiseta de Ataque de Titanes, Shingeki no Kyojin, por supuesto, es camiseta oficial de kanjis, ya para siempre. Esta vez cambiamos de pizarra, he comprado una más pequeñita y más mona, más manejable, porque la otra era un poco asquerosa. Esta nos va a venir muy bien para todos los kanjis que vamos a aprender en este nivel. ¿Y con qué kanji vamos a empezar? Ay, perdón. El directo, lo que tiene. Vamos a empezar con un kanji que se lee yo. Y se hace así. ¡Buah! He cogido el que lo pita. Muy bien. Soy muy listo. Yo. El kanji de yo. Se hace así. 1, 2, 3, 4, 5. Este es el kanji que se lee yo. Su kunyomi, ¿dónde ponemos el kunyomi? Vamos a poner el kunyomi aquí. Yo tiene significado de mundo. Yo. Normalmente no se usa mucho como yo, se usa con frases especiales como yonaka, es como dentro del mundo entero, en ese sentido. Como seguro que sí que lo conocéis bien, es con su
onyomi se, porque este es el se de la palabra sekai. Sekai es la palabra mundo, de verdad, la que sí que usamos para decir mundo. Sekai. Sekai. Este es el se de sekai. También es el se de la palabra seiki. Seiki, que significa siglo o era. Este siglo, esta era, seiki. O también es muy curioso porque se usa en la palabra sewa. El wa, el de hanashimasu, sabéis que su lectura onyomi es wa. Sewa, con este kanji sewa, tiene significado de cuidado, de atención. Se usa mucho en la expresión osewa ni narimashita. No sé si la habéis escuchado alguna vez, pero osewa ni narimashita es como gracias por haber cuidado de mí, gracias por su atención, gracias por su cuidado. Se usa mucho, por ejemplo, pues cuando terminan las clases, cuando termina el colegio y ya nos graduamos, a los profesores se lo decimos, osewa ni narimashita, como muchas gracias por haber cuidado de mí en este curso. Un poco en ese nivel. Pues es este, sí, bastante interesante este kanji. Y no me he traído el borrador, soy todo listo yo. O sea que vamos a borrar con esto. Y el siguiente kanji es el kanji de mukashi. El de antiguamente. 1, 2, 3, 4. Y debajo metemos día. Bueno, la verdad es que esta mini pizarra es un placer, ¿eh? Comparado con la anterior, que era un churro tener que escribir en ella. Este es el kanji de mukashi. Este es el que se lee mukashi. Mukashi, que significa pasado, tiene un poco significado de pasado o de eso de antiguamente. Y su lectura onyomi es shaku. Shaku. Le tenemos, por ejemplo, en la palabra konyaku, con el de día con el de ima, el de ahora, que sabéis que se lee konyaku. A la lectura se le pondría palillos he dicho, se le pondría comillas. Konyaku tiene significado de pasado y presente, de lo de antes y lo de ahora, para decir frases del pasado y el presente, ¿vale? Pasado y presente. Presente, pasado. No es que se use mucho, pero la verdad es que este kanji no da para mucho más. Seguimos, ¿con qué kanji seguimos? Con el kanji de zen. El kanji de zen que hace 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este es el kanji de zen, el zen de la palabra zenbu. Su lectura es zen, zenbu. O el de la palabra anzen, anzen, zen, anzen, que significa seguridad. Anzen, anzen, bueno, un seguro, un país seguro. Anzen nakun es un adjetivo tifona que ya conocemos desde hace tiempo. ¿Vale? No tiene otra lectura y con estas dos palabras que os he dicho son las más interesantes. Siguiente. El siguiente kanji es el kanji de okuru, el kanji de enviar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primero hacemos esto y luego hacemos esto que nos gusta tanto. Okuru. Enviar, okurimasu. Este es el kanji de okuru. Su lectura onyomi, vamos a ponerla aquí, es so. Lo tenemos, por ejemplo, en la palabra hoso, que significa emisión, transmisión de algo, una emisión. Hoso tiene significado de okuru, de enviar, o sea que siempre tiene un poco ese significado. No es tampoco un kanji que se use mucho su onyomi, pero bueno, okuru. Seguimos con un kanji que se lee tanto so como ai. Es un kanji bastante interesante, bueno, que se ven palabras bastante interesantes. Empezamos haciendo esto y aquí metemos ojo. Este kanji se puede leer tanto ai como so. ¿En qué palabras lo tenemos? Pues con el ai lo tenemos en la palabra aite, que significa como compañero. Bueno, se me ha olvidado decir que este kanji, aunque no tiene kunyomi, no tiene significado solo, tiene significado general de conjuntamente, hacer algo conjunto, hacer algo con otras personas. Por eso es el ai de la palabra aite, con el kanji de te. No sé si conocéis la palabra aite, pero significa como compañero. También a lo mejor lo habéis oído como aibo. Aibo también significa como compañero, es una palabra más chula. Aibo, pero aite es la palabra más normal. Y también lo tenemos con lectura so, con la palabra sodan, que significa pedir consejo.
ser aconsejado por alguien. Sodan shimasu, pues literalmente ser aconsejado o pedir consejo, ¿vale? Este so. Es bastante interesante este kanji. Y podemos pasar al siguiente, que es... este kanji es complicadillo. El kanji que se lee zo de la palabra zozo, imaginación. Vale, primero hacemos el kanji de árbol. Aquí al lado hacemos el de ojo. Y debajo hacemos el de corazón. Este kanji se lee so. Y solo os lo voy a enseñar de una palabra, la palabra que estaba diciendo, sozo, que significa imaginación. Bueno, no tenía pensado decíroslo, pero os lo voy a enseñar. Realmente este kanji también tiene un kunyomi, que no se usa mucho, pero es el kunyomi de omou. Omou. Es el omou de pensar. Sí, es el mismo omou que el otro homo que conocemos más que de sobra. Este homo es el mismo verbo. Resulta que hay varios verbos, de los verbos más importantes, los que más usamos, tienen dos kanjis. Tienen el kanji que siempre se usa, el kanji fácil, y el kanji, digamos, difícil. ¿Vale? Y esto no te lo enseñan, a mí nunca me lo enseñaron en el colegio ni nada, esto lo aprendí yo por mi cuenta, sobre todo en canciones. En canciones, cantando en karaokes y demás, me di cuenta que muchos de los verbos que conocemos los usan de forma un poco diferente, usan kanjis diferentes para verbos que yo conocía. Y por ejemplo, con homo y más, me di cuenta que en canciones usaban mucho esto. También hay un verbo diferente, por ejemplo, para mi más, hay otro verbo más difícil para mirar, para kiki más, para kaki más, para escribir, tienen su versión difícil de kanji. Normalmente no son kanjis que se aprenden, o sea que no hace falta ni que los mencione. Este sí, casualmente este sí que lo tenemos, pero sobre todo con su lectura so de zo de imaginación, más que como homo. Sería muy raro que vosotros veáis un homo usado con este kanji. Ya digo, yo esto solo lo he visto en canciones, digamos, porque los kanjis difíciles quedan mucho más poéticos, podemos decir. Por eso quedan muy bien en canciones. Sobre todo en canciones sentimentales de estoy pensando en ti, en ese plan. A lo mejor este homo queda mucho más bonito que este. ¿Vale? Simplemente esto. Este sobre todo yo quiero que recordéis bien que este es el so de la palabra zozo, más que recordar que es el homo. Pero bueno, si recordáis que es el homo, pues mira, perfecto. 2 por 1. Seguimos con el kanji de iki. El kanji de... Estaba a punto de hacerlo al revés y casi me pinto toda la nariz. El de respirar. Iki. Es bastante sencillo. Hacemos como si fuese el kanji de ji. Y debajo metemos, una vez más, corazón. Porque cuando respiramos movemos también el corazón. El de ji, el de uno mismo, el de persona propia, más el de corazón. Este se lee iki, que tiene significado de respiración. Y su onyomi es soku. Por ejemplo, lo tenemos en la palabra kyusoku. Kyusoku, con el de descanso. Kyusoku significa un descanso o, como decimos nosotros en español, un respiro. ¿Vale? En japonés tienen la misma expresión, la misma palabra, de decir un respiro, tomarse un respiro, es con el kanji de respirar, por supuesto, kyusoku. Y ya no nos queda mucho, ¿no? Os queda solo uno, solo nos queda uno, que además es un kanji muy fácil. El kanji de rápido, el de hayai. Si recordáis, en nivel 1 ya aprendimos un hayai, aprendimos el hayai que tenía significado de temprano, por la mañana. Hoy vamos a aprender, tantos meses después, vamos a aprender el otro hayai, el hayai de velocidad. Hacemos esto. Y aquí metemos el de camino. Esto se convierte en hayai, con una i, que tiene significado de velocidad. Su onyomi es soku. Lo tenemos, por ejemplo, en la palabra sokutatsu, que significaría algo así como correo urgente, como carta urgente, carta rápida, algo que urge, es esto, sokutatsu. Y también lo tenemos en la palabra, por ejemplo, kousoku, que significa alta velocidad, ¿vale? Kousoku doro es una autopista, kousoku, ¿vale? Es
la carretera donde alta velocidad, Kousoku Doro, literalmente es este Soku es el que se usa. Kousoku. Y esto era el último kanji que íbamos a aprender hoy en la primera lección de nivel 5. Espero que no hayan sido kanjis muy destruye cerebros, porque nos quedan muchos. Tenemos que aprender 100 más en este nivel. O sea que mucho ánimo. Nos vemos en la lección número 2, que será la semana que viene. Mataraishu.